Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Me disculpo nuevamente por el atraso en esta clase, pero espero que puedan verla, aunque sea un poquito la rápida, antes de la clase del miércoles, donde vamos a trabajar en los contenidos que estamos viendo en esta clase, ya que se trata de la biografía y el relato histórico. Ambos textos son eh, textos que se basan en hechos reales, que nos tratan de contar sobre sucesos históricos, ya que en la biografía generalmente se habla de personas que han hecho historia, ya sea en el país o a nivel mundial. Y ahí el relato histórico, como vamos a ver, es algo similar, pero más en forma narrativa. Ya primero vamos a partir con la biografía, que ya hemos visto en otros años, como les he dicho muchas veces, ¿cierto? El lenguaje, los contenidos suelen ser similares, pero vamos poniéndole un poco más de complicación, de complejidad, y además nos sirven para obtener en el fondo las herramientas del lenguaje que son las más importantes, que se tratan de tener una buena comunicación, una buena comprensión lectora y que lo ayude eso en su vida cotidiana. Entonces la biografía, ¿qué es? Bueno, es un texto que relata la vida de una persona desde su nacimiento, pasando por su infancia, su juventud y los eventos más importantes de su vida hasta la actualidad o hasta la muerte. Ya biografía, su nombre indica, bio significa vida, grafía es lo escrito, ¿ya? Entonces es la escritura de la vida de una persona. ¿Por qué dice la actualidad o la muerte? Porque obviamente si escribimos una biografía de alguien que está vivo aún, tenemos que escribir hasta el momento actual, que está haciendo hoy en día, y obviamente si falleció tenemos que contar de qué forma sucedió. El orden cronológico es muy importante en la biografía y también en el relato histórico, ¿ya? Se trata de seguir un orden temporal lineal, ¿ya? Entonces, organizamos todos los acontecimientos de la vida de alguien de forma lineal temporalmente hablando. Entonces, primero el nacimiento, infancia, adolescencia, juventud, adultez, eh, ancianidad, ¿cierto? Y muerte finalmente. ¿Ya? Es importante seguir este orden cronológico y no irte saltando, por ejemplo, contar qué hizo después, hablar sobre sus hechos más importantes y después contarte dónde nació o dónde se crió o dónde estudió. Es muy importante siempre seguir un orden, ya para que uno pueda ir haciéndose la idea de a poco de cómo esta persona se formó. Cronológico viene de, o sea, la palabra viene de una palabra griega que se llamaba cronos, se escribía de otra forma obviamente en el lenguaje griego, y significaba tiempo. De hecho, el dios del tiempo en Grecia también se llamaba Cronos, que era el padre de todos los grandes dioses como Zeus, Poseidón y Hades. ¿Ya? El tiempo es como el padre de todo, en el fondo. ¿Ya? Entonces, Cronos, cronológico. ¿Para qué nos pueden servir las biografías? Porque quizás puede parecer un texto que no tiene mucha importancia, ¿ya? O sea, ¿para qué se hacen? ¿Por qué la gente insiste en escribir biografías de personajes reconocidos o famosos o que han hecho cosas importantes? Bueno, nos sirven porque nos entregan información detallada de la vida de una persona, ya que ha hecho algo importante, que ha sido importante en la historia, y así nosotros podemos llegar a conocer cómo es que llegaron a hacer eso, ya porque uno podría pensar que son solo gente fantástica que hizo descubrimientos fantásticos, pero en realidad fueron personas comunes y corrientes en su tiempo y tuvieron que pasar por ciertos procesos, por ciertas situaciones para lograr hacer lo que ellos hicieron. Entonces, a nosotros nos puede servir entender cómo es que llegaron a ser estos personajes famosos que nosotros conocemos ya casi mitológicamente, ¿ya? Entonces, también al leer sobre esta vida y logros uno puede aprender cosas importantes para nuestra propia vida. Aprender que el esfuerzo es importante, cuánto dedicación hay que ponerle a algo, cuánto hay que arriesgar, ya porque muchas personas tienen que arriesgarse, salir de su lugar seguro
y irse al mundo para lograr crear las cosas que crearon o hacer las hazañas que hicieron. ¿Ya? Entonces, en el fondo son una fuente de inspiración para uno leer biografías de otras personas. Sirve para inspirarse y convencerse de las cosas que hay que hacer para poder lograr tus objetivos. ¿Ya? ¿Y quién escribe estas biografías? Generalmente debe ser alguna persona que se haya instruido, que haya investigado detalladamente sobre la vida de otra persona. ¿Ya? Puede ser un periodista, por ejemplo, generalmente que se dedican a investigar y estudiar a la persona antes de escribir la biografía y que tratan de ser objetivos. ¿Ya? ¿Qué significa ser objetivos? No dar tanto tu opinión personal sobre lo que tú crees de esta persona, sino que más bien presentar los hechos de lo que ha sido su vida. ¿Ya? Pero también puede escribir la biografía de una persona cercana, un familiar, por ejemplo, o un amigo de este personaje o esta personaje famoso o famosa, ¿ya? Y esto lo hacen generalmente como para dar su opinión o expresar una opinión sobre por qué esta persona llegó a ser como era, ¿ya? Y finalmente también está la opción de que la misma persona escriba su biografía. A esto se le llama, evidentemente, autobiografía, ¿ya? Y eso lo hacen generalmente para explicar los sucesos de su vida, si son una persona muy polémica, que tiene muchas críticas, que no sé qué. Tratan de explicar por qué llegaron a ser como son y qué es lo que ha sido de su vida. Ya, una de las más famosas autobiografías la escribió Pablo Neruda, uno de los poetas chilenos más famosos, y se llamaba Confieso que he vivido. Ya es un libro bien largo, pero es una autobiografía donde él cuenta los sucesos de su vida y cómo llegaron a suceder, ya que él era un poeta chileno, eh, claramente comunista, ya del partido político de izquierda comunista, y que cuando fue el golpe de Estado fue exiliado de Chile, se fue a vivir al extranjero, porque si no, perdón, eso es mentira, fue antes, fue en los 60 que se fue exiliado, en el 73 falleció, ya, me confundí. Pero fue en un periodo en el que se estaba persiguiendo políticamente a los comunistas, también, ¿ya? Entonces él se fue como en los 60 y tuvo que vivir en España, en el extranjero, que siempre es muy triste para una persona cuando te echan de tu propio país o cuando tienes que escapar, ¿ya? Bueno, él cuenta ahí los sucesos de su vida, eh, pero una autobiografía no tiene por qué ser tan larga como la de él. Lo que pasa es que él es un escritor, por lo tanto, obviamente su inspiración fue mucho más mayor. En estos dos casos, cuando es una persona cercana o la misma persona la que escribe su biografía, es poco probable que haya objetividad, ¿ya? Siempre van a tener una opinión subjetiva, o sea, eh, empañada por su visión de las cosas sobre su vida, obviamente. ¿Ya? Las biografías, como muchos otros tipos de lenguaje, como por ejemplo en la poesía o incluso en el lenguaje cotidiano, puede utilizar expresiones del lenguaje figurado, es decir, este lenguaje que tiene que ser interpretado o entendido, no literalmente, sino que tienen que interpretar las cosas que dicen porque está tratando de ser mucho más expresivo que el lenguaje común y corriente. ¿Ya? Por ejemplo, tenía un corazón de oro. Obviamente no está diciendo que la persona tenía realmente un corazón de oro, sino que era algo muy valioso su corazón, sus sentimientos eran muy valiosos, muy lindos, brillantes, etc. ¿Ya? Y ahora el relato histórico es una narración ficticia sobre algún hecho o personaje real que existió en la historia. ¿Y qué quiere decir que sea ficticio? No es que todo lo que diga sea falso, porque se está basando, de hecho, en algo muy real. Ya puede ser una batalla, puede ser una persona, etcétera. ¿Ya? Pero el autor, la persona que escribe este relato, se puede tomar ciertas libertades, ya contando la historia desde su punto de vista o agregar algunos elementos inventados. De todas maneras, el relato histórico trata de ser lo más realista posible, ya trata de tratar los temas de la forma más real posible, sin embargo, nos puede contar, por ejemplo, sentimientos de las personas, de los personajes de los que nos está contando,
o inventar un poco qué habrá pensado en ese momento, porque uno realmente no tiene mucho de dónde saber qué sintieron o pensaron, no sé, por ejemplo, Arturo Prat al momento de saltar a desde la Esmeralda, ¿cierto?, al Huáscar, cuando hice el abordaje, muchachos, ¿cierto? Que es un momento histórico muy reconocido. Uno no tiene cómo saber realmente qué sintió o pensó en ese momento. Pero en un relato histórico, como yo estoy contando eso, que de verdad pasó, pero le puedo agregar ciertos tintes para hacerlo un poco más interesante o más llamativo o más cercano. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, se puede tomar la misma información que teníamos en la biografía, ¿cierto? Pero contar una historia sobre estas personas. Entonces, es importante que uno sepa cuando lee un relato histórico que no es realmente completamente real, perdón. No es completamente real. Entonces, no podemos tomarnos todo tan en serio cuando leemos un relato histórico. ¿Ya? No podemos basarnos en eso para dar nuestra opinión sobre las cosas. Hay que informarse mucho más. Pero puede ser mucho más interesante y entretenido leer un relato histórico sobre un hecho o sobre una persona que leer la biografía entera, por ejemplo, dependiendo de cómo está escrita. Entonces aquí le puse un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de biografía de Lautaro, que fue uno de los mayores estrategas mapuches en la lucha contra los invasores españoles en esa época. Hasta el principio de la biografía nada más, los primeros años. Dice, no existe certeza del lugar de nacimiento de Lautaro. Entonces ya partimos hablando del nacimiento, ¿ya? O sea, cronológicamente. Algunas versiones históricas sitúan su nacimiento en el año 1534 en la zona de Trehuaco, cercanía de Providencia de Concepción, de la provincia de Concepción, ya que en este lugar acampó la expedición de Pedro de Valdivia, que lo capturó y además era la zona ocupada por el lonco Cariñancu, padre de Lautaro. Otras versiones lo sitúan en las cercanías del río Andelien, en Concepción o en Tirúa, en las cercanías de la cordillera de Nahuelbuta. Lautaro era el hijo del lonco llamado Cariñancu. Ya, entonces estamos hablando del nacimiento. Primero estamos tratando de hablar de dónde nació y más o menos en qué época, y quiénes eran sus padres, o su padre por lo menos. Mapudungún Caruñancu, aguilucho negro significa. Y vivió una vida normal hasta que, teniendo alrededor de 11 años de edad, es capturado por los españoles y convertido en servidumbre. Ya entonces vamos avanzando a través de los años en orden cronológico. Esa es una biografía. Y ahora un relato histórico sobre Lautaro. ¿Ya? Aquí nos van a decir, por ejemplo, diálogos que él dijo, cosas que no están documentadas, que en verdad no podemos saber qué dijo. ¿Ya? Pero aquí el autor inventa un poco de cosas que podría haber dicho. ¿Ya? Entonces como que igual trata de ser lo más certero posible, pero está inventando un poquito. Año 1546, algún lugar en los bosques del sur de Chile. Lautaro quiere ser un gran guerrero cuando grande, como su papá. Los mapuches son entrenados desde niños para ser guerreros. Todo cambia el día que los mapuches se enteran de que unos hombres muy extraños habían llegado a Chile desde el norte. Eran los españoles. Pedro de Valdivia capturó a Lautaro y se lo llevó a Santiago a trabajar. De un día para otro, Lautaro se encontró sin mamá, sin papá y sin amigos. Ni siquiera entendía el idioma de los conquistadores. Pese a que logró acostumbrarse a vivir entre los españoles, Lautaro nunca dejó de soñar con volver a su tierra. Había sido testigo de la muerte de miles de sus hermanos mapuche y ahora encima le tocaba ver cómo le quitaban sus tierras. Hasta que una noche no aguantó más. Aprovechando un descuido de los españoles, Lautaro se robó un caballo y escapó galopando a toda velocidad. Tenía 18 años y quería ser libre para luchar junto a su pueblo. Caupolicán fue elegido toqui y comenzó a formar un ejército con los mapuches venidos de toda la región. Lautaro llegó de los primeros. Yo soy Lautaro, hijo de Cariñancu. He vivido mucho tiempo entre los españoles, los conozco, y tengo un plan para derrotarlos. Aprovechar que conocemos mejor el terreno, atacar con disciplina, no todos a la vez, adaptar nuestras viejas armas y convertir a cada mapuche en un espía. ¿Ya? Entonces también nos están contando la historia, también va tratando de ir más o menos cronológicamente, sin embargo se toma ciertas libertades, lo hace más narrativo, como una historia, y puede inventar algunas cosas como este diálogo que no hay forma de saber que lo dijo.
Ya, pero sí sabemos que él se transformó en un espía y un estratega militar. Eso sí lo sabemos históricamente. Entonces, por eso esta persona pone este diálogo que tiene sentido dentro de su historia, pero que está inventado de todas maneras. Ya, esa es la principal diferencia entre el relato histórico y la biografía. A pesar de que tienen casi la misma información, el relato histórico se toma muchas más libertades creativas, por decirlo así. ¿Ya? Pero se parecen que ambos se basan en hechos reales y ambos se preocupan mucho por el contexto, por lo que rodea y explica un evento o la vida de una persona. ¿Ya? Entonces es muy importante preguntarse el cómo, dónde y por qué sucedieron ciertas cosas o se crearon ciertos inventos para así poder entender todo de mejor manera. Como tarea les dejo nada más leer un texto que se llama Jane Goodall, La vida con los chimpancés, ya que está desde la página 256 a la 258. La actividad la vamos a desarrollar en conjunto el día miércoles en la clase online, pero me gustaría que leyeran para así avanzar un poco más rápido, porque se nos hace muy corta la clase. ¿Ya? Jane Goodall es una mujer que es muy famosa porque se dedicó a conocer la vida de los chimpancés y tratar de rescatarlos de las personas que los cazaban o les hacían daño. Es una gran mujer, todavía está viva y es muy bacán. Así que ojalá que les guste su historia, su biografía. ¿Ya? Esos chiquillos, cuídense mucho. Me vuelvo a disculpar por el retraso, espero que estén súper bien.